Esta mañana tenemos mucho que hablar. Como dije, vamos a comenzar Apocalipsis capítulo 2. Quiero decir algo antes de que comencemos Apocalipsis capítulo 2. No es porque yo lo quiera decir, sino que acuérdense que Apocalipsis es un libro bastante difícil y bastante, ¿cómo lo diría yo? Que tiene muchas señales, tiene un contexto totalmente diferente de a lo que es lo demás de la palabra, porque son hechos futuros que se están viendo en un presente, hechos futuros que están escritos en un tiempo que el apóstol está recibiendo en ese momento, el apóstol Juan, ¿ok? Entonces, este capítulo, el capítulo 2, vamos a comenzar a ver algo que el Señor comienza a hablarle a esta iglesia y que tenemos que entender lo siguiente. Este capítulo es diferente, ¿ok? Es referente al mensaje de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias tienen relación con la historia de la iglesia. También la iglesia local que recibe el apóstol Juan, que prácticamente es una doctrina. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Los 7 períodos de la iglesia, las 7 iglesias son 7 períodos de la iglesia, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Tengan en mente esto. Esto también se puede ver de esta manera. Pero también estas 7 iglesias son pasajes dirigidos, escuchen bien, son pasajes a las iglesias dirigidos en la gran tribulación. Amén, espiritualmente hablando. Entonces, aquí vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver una aplicación doctrinal que se puede decir que es desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta hasta su segunda venida, en un tiempo en que se han ido marcando dentro de la vida de toda la iglesia en general. Eso es doctrinal, pero también se puede ver la aplicación de que estas iglesias son iglesias que viven un tiempo en el período de la gran tribulación. ¿Ok? Por eso necesito que veamos esto para que podamos entender lo que estamos escuchando y viendo acá. Voy a ir especificando cuándo es para los versículos que hablan de esa tribulación en que vamos a ver, porque se da bien marcado y lo vamos a ver. Hermanos, vamos a hablar de mucho. Es bien interesante con todo lo que vamos a ver en estas iglesias. Ahora, yo quiero recordarles algo. Acuérdense ustedes que no toda la Biblia, no toda la Biblia, los versículos aplican para el creyente. Por ejemplo, nosotros no podemos tomar el capítulo 11 de Levíticos y aplicarnos ahora a nosotros, a la iglesia. Acuérdense, todo lo que fue instituido para la ley era para la ley, para los judíos. Ahora, para nosotros es el tiempo de la gracia. Amén. Por ejemplo, también otra cosa, tenemos que entender algo. Nosotros no podemos agarrar una porción del libro de Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 10, y aplicársela a Noé. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que antes de comenzar Apocalipsis hablé de las dispensaciones que habla el apóstol Pablo. Es necesario conocer los tiempos de acuerdo a cada parte de la escritura. Por ejemplo, un versículo que ustedes lo conocen muy bien, cuando el Señor le dice a Judas que él es hijo de perdición. Oiga bien, ese versículo era específicamente para Judas, no es para nosotros en sí, para uno de nosotros. A lo que quiero ir es de que no todos los versículos bíblicos, a pesar que la Biblia es toda para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento, pero no todo nos aplica directamente. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, quiero hablar otra cosa también. Acuérdense que la palabra, después del libro de Hebreos, voy a decir esto bien claro y espero que, yo sé que algunos ya lo saben, lo que es Hebreos,
lo que es Santiago, lo que es primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas son las cartas generales. Y enfáticamente estas cartas vienen a ser para los judíos. Por eso se le llama cartas generales. Ahora, nosotros cuando tenemos todo el compendio de la palabra, toda la palabra, todos los libros, nosotros podemos usar aplicaciones, pero no todas las aplicaciones son para la iglesia. Tenemos que tener eso en mente. Les voy a dar un ejemplo, otra vez con el ejemplo, porque me interesa que usted conozca esto. ¿Por qué lo tiene que conocer? Porque así no vamos a aplicar mal la palabra. Mucha gente aplica el libro de Santiago y lo aplica a la iglesia directamente. Y el libro de Santiago bien claro dice, oiga bien, se lo voy a leer para que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. El libro de Santiago 1:1 bien claro dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Específicamente Santiago está haciendo la aclaración que esto es para las 12 tribus en la dispersión. Eso es conocer las dispensaciones. Eso es tener una extensión de lo que es la escritura y comprender el contenido de las escrituras. Mucha gente no hace esta diferenciación. Incluso tenemos que entender otra cosa, qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Hermano, para entender mejor las escrituras digo todo esto, y el que ya lo sabe, téngame paciencia, porque hay algunos que no lo saben. Y por eso ya vamos a ver que aquí incluso en Apocalipsis se cometen muchos errores que la gente aplica cosas que no son para nosotros. Comencemos. Ok, vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Amén. Ay, santísimo. Dice la palabra así. Apocalipsis capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El capítulo, el capítulo 2, versículo 1, está mencionando que el Señor le pide a Juan que le escriba al ángel de la iglesia. Ok, quiero hacer una aclaración muy importante aquí acerca del ángel. Sabemos por definiciones, porque nos han dicho, porque nos han guiado en este conocimiento, que un ángel es un mensajero. Ok, no hay ningún problema porque sí, en el Antiguo Testamento, tanto como a Mahoma, al papá de Sansón, no, sí, creo que se llamaba Mahoma, no me recuerdo cómo se llamaba el papá de Sansón, pero Dios envía un ángel. Dios envía un ángel a hablarle a Abraham. Y sucesivamente, en muchas maneras, Dios envía un ángel con un mensaje. Pero en la Biblia, no siempre un ángel es un mensajero. Hoy vamos a ver que este ángel, aquí que está hablando Apocalipsis, tiene otra función. Es diferente, no es un mensajero, ¿ok? Vamos a ver que hay algo bien interesante de lo que está pasando. Y yo no sé, pero hace mucho tiempo atrás, a nosotros en una iglesia, yo escuché bien claro que un pastor dijo que el ángel de la iglesia era el pastor, pero no es el pastor. No tiene nada que ver aquí un pastor humano con este ángel. Si usted se fija bien, dice la palabra así en cuanto a lo que vamos a leer. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas que está hablando acá, que son los 7 ángeles, están en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este ángel venía a ser una representación de cada iglesia. Entendamos esto, hermanos, por favor. Si usted, yo quiero que usted vea en el texto, mire en su texto lo que dice la palabra y va a entender mejor lo que le estoy diciendo. Amén. Dice, dice,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, te voy a mostrar por la palabra diferentes versículos que nos hablan de los ángeles haciendo otras funciones, para que entendamos que estos eran ángeles que estaban en las manos de Dios, del Señor Jesucristo, y eran como una representación o una aparición de Dios. Amén. Veamos esto. ¿Qué es un ángel? Puede ser una representación, porque el ángel o la persona que es enviada por Dios no habla por sí mismo, representa a una persona. ¿Entendemos esto? Por ejemplo, cuando el Señor envía, déjenme ver acá, vamos a seguir con las señales que tengo. Dice que los ángeles también son apariciones, ¿ok? Son espíritus, claro que son espíritus, pero son apariciones de personas. Amén. Entonces, miremos lo que dice bien claro aquí la palabra. Ahora conocemos el término de ángel como un mensajero, pero vamos a ver en diferentes versículos que el ángel tiene otras representaciones o se clasifica de otra manera con diferentes actividades. Esto lo veremos en varios ejemplos en las mismas escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 91:11 dice que enviará a su ángel a que te guarde en todos tus caminos. Usted se fija acá, este ángel va a ser un ángel protector, va a ser un ángel que él va a cuidar, va a prevenir y va a hacer una obra que Dios le ha mandado a cuidar en lo que sea a la persona. También en Isaías 37:36, vamos a ver que este ángel toma una actividad diferente. Amén. Estoy en Isaías 37:36 y es cuando el Señor liberta al pueblo de Judá contra los asirios. Y la palabra dice así: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos muertos. ¿Estamos entendiendo? Te das cuenta que este ángel toma otra posición. Este ángel se ocupa en otra manera también. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Entonces, entendamos que también el ángel de Daniel 12 es un guerrero, un ángel, es un guerrero. Entonces, estamos viendo las diferentes facetas que puede tener un ángel, bíblicamente hablando. Esto no es lo que yo pienso, esto es lo que dice la palabra de acuerdo a las actividades que puede hacer un representante de Dios o una aparición de Dios por medio de un ángel a una persona. Y esto es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. También en la tentación, allá en Mateo 4:11, dice la palabra que después de que el diablo le tentó, después de que el diablo trató de hacer que Jesús hiciera lo que él quisiera, en Mateo 4:11, entonces dice el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Esto es necesario comprenderlo, hermanos, comprenderlo para ver que todo lo que vamos a ver en Apocalipsis, porque más adelante vamos a ver cosas que los ángeles van a hacer en Apocalipsis, ¿ok? Entonces, mire qué ordenado, esto es un orden de Dios. Todo lo de Dios tiene que concordar, todo lo de Dios tiene que estar en una misma regla. Amén. Qué bueno. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pedro estaba encarcelado allá en el libro de Hechos, Pedro estaba durmiendo y quién fue el que lo llegó a despertar? Fue un ángel. No saqué la cita, pero después fue que me recordé, pero está bien. Lo importante es que estamos viendo ángeles como apariciones o como representantes de Dios con una acción específica, con un propósito de parte de Dios, ¿ok? Ahora, en el versículo 1 está escrito que esta aparición de esta iglesia, Dios tiene ante su rostro en el cielo una condición espiritual representada de cada iglesia, ¿ok? Sobre la faz de la tierra.
y Jesús caminando entre los candeleros. Entonces, esta es la explicación para el versículo 2:1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Amén. Este ángel es una representación de Dios que está en las manos, en la diestra de Jesucristo. No significa que sea un hombre, por favor, entendamos, pero un ángel que tiene la capacidad y que está representando a Dios, que está representando a esa iglesia y está ante la cara de Dios espiritualmente en el cielo. Tremendo, ¿verdad? Acuérdese, esta visión es celestial y a la misma vez podríamos decir espiritual, y a la misma vez es la visión que vamos a ver en la tribulación. Amén. Vamos a entrar ahora a lo que es la carta de de Éfeso. Vamos a ver lo que dice Hebreos, Señor Padre. Hermanos, entiéndanme, por favor, es tanta información que ustedes tendrían que... Bueno, sigamos. Yo estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que usted se quede con lo más que pueda de esta información. Ahora, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Qué interesante lo que Dios le dice a Juan que escriba. Pero prácticamente cuando Juan está recibiendo el mensaje, es como que Jesús estuviera hablando directamente a la iglesia. Esto es bien importante. Por eso es que Apocalipsis hay que irlo leyendo bien detenidamente para entender lo que quiere decir. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿Será que el Señor puede hacer eso? Claro que sí. El Señor conoce todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas. Hay que ver que al principio ellos reciben como que quien diría buenas palabras al decirles, que Él conoce la clase de obras que ellos han hecho. Ellos conocen el arduo trabajo que ellos han tenido y también la paciencia. Cuando dice conozco tus obras, quiere decir que se habían mantenido trabajando constantemente, que habían hecho todo lo posible por mantener esa enseñanza, digámoslo así, por favor, de alguna manera, o mantenerse fieles a lo que el Señor les había encomendado. Amén. La iglesia recibe elogio, ¿ok? Y que no tolera a los que dicen que son falsos apóstoles. Realmente la obra de estos apóstoles era una farsa. Ellos se basaban en las escrituras y vieron que no era de acuerdo. La iglesia se dio cuenta que al revisar las escrituras que ellos eran falsos. ¿Qué es lo que te va a llevar a entender si una persona está hablando erróneo o está dando una mala enseñanza o está diciendo algo incorrecto? Es el conocimiento de la palabra. Son aquellas cosas que tú conoces perfectamente, que están en la palabra y que dices, no, esto no es lo que dice ser. Esta persona realmente no está haciendo las cosas de acuerdo a los principios bíblicos. Es interesante, óigame, es interesante que tú y yo y todos conozcamos la palabra. ¿Cómo vas a saber que algo es falso? ¿Cómo vas a saber que algo no está de acuerdo con los propósitos de Dios? Es cuando tú conoces la escritura. Amén. Entonces, ellos habían trabajado mucho por esto, pero a veces el mantenerte trabajando también te puede distraer, también te puede confundir, también te puede desubicar del propósito que Dios tiene para esto. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Esto se aplica a la iglesia primitiva hasta el año 200. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ahora estoy hablando doctrinalmente. Yo les he dicho de muchas maneras que las malas enseñanzas comenzaron desde el siglo I. Las malas enseñanzas, los malos obreros, las personas que comenzaron a decir que eran y no eran, eso comenzó allá
en la iglesia primitiva, incluso hasta el año 200. Comenzaron a surgir muchos hombres que comenzaron a poner sus propios pensamientos en la escritura que el Señor había dejado. Acuérdense, todas las escrituras estaban en un tiempo presentes, pues la palabra dice que se escribió el último evangelio, el Apocalipsis se escribe por el año del 91 al 96 y el siglo termina en el año 100. O sea, para el año 200 ya habían escrituras, ya habían palabra, ya habían hombres que estaban pensando. Podría mencionar algunos, pero no es el caso. Pero también se dio un problema en aquel tiempo. En aquel tiempo, como recuerdan ustedes que los apóstoles estaban en su apogeo, enseñando, predicando y ministrando la palabra, muchos quisieron imitar a los apóstoles y muchos quisieron venir y decir que también eran apóstoles, ¿ok? Interesante, porque a veces como que el hombre trata a imitar, el hombre trata a prolongar algo que Dios hasta cierto punto no está. Ok, amén, bendiciones. Entonces, entendamos esto. Ahora, si Juan está diciendo acá y si el Señor les está diciendo que no toleraba a los falsos, era porque había falsos. Déjeme leer algo que dice el apóstol Pablo y ahí vamos a entender mejor esto que está diciendo. La misma escritura nos va a confirmar lo que dice y lo que se estaba tratando en aquellos tiempos. Miremos lo que dice en cuanto a los apóstoles. En cuanto a lo apostolado, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:12. Amén. 2 de Corintios dice así. Estoy en 2 de Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios y por milagros. Amén. Un apóstol tenía que hacer prodigios, un apóstol tenía que tener señales, un apóstol tenía que tener la evidencia. Y miren, eso es bien interesante. Ahora, yo no tengo nada contra una mujer, nada. No tengo primero porque soy mujer y segundo porque no tengo que tener nada contra nadie. Pero yo no sé, para mí, como dice el apóstol Pablo, los apóstoles cesaron. Hay una parte del apóstol Pablo que dice que él fue como un abortivo, el último apóstol. Amén. Y muchas veces un apóstol, y bien, vamos a ver más abajo lo que quiere decir esto acá. Un apóstol realmente es un enviado del Señor, es un hombre que trabaja arduamente, pero que también como evidencia del apostolado tiene que tener prodigios y señales. Y por lo mismo que dice la palabra que está diciendo acá en Éfeso, que ellos rechazaban a estos que decían ser apóstoles y que no lo eran. Tremendo que alguien represente a Dios de una manera cuando no lo es y que todo sea mentira. Prácticamente, escuche esto, prácticamente si alguien viene y representa a Dios en algo que Dios no lo ha mandado, está siendo un mentiroso. ¿Ok? Y otra cosa, no está haciendo las cosas de acuerdo al Señor. Dios no lo permita como apóstolo para ganar gente o porque eso es lo que quieren, ganar gente, tener gente sometida a ellos. Y, ay, hermanos, si yo les dijera, y comienzan a crear señales que son falsas. ¿Ok? Estuve en un lugar, esa no era mi iglesia, pero estuve en un lugar que supuestamente donde estaba el apóstol, allí el apóstol permitió que otro predicador que llegó engañara a las personas. Este apóstol permitió eso en su congregación. Agarró una botella de agua y pusieron en el tapón de la botella color. Y cuando el hombre mueve la botella, dice, oh, un milagro, el agua se hizo vino. Cuando alguien dijo después que habían hecho esto, que la tapa tenía colorante. Otra cosa que hicieron ese mismo día fue que tiraron una brillantina del cielo diciendo que lo que había caído era oro. Cuidado, cuidado porque la persona cuando no es algo
para hacer algo y para ganar una posición, comienza a mentir. Eso es bien serio. Por eso aquí vamos a ver lo que está diciendo la palabra. Amén. El Señor sabía cómo obraban los efesios, sabía el arduo trabajo y la paciencia que habían tenido para mantenerse. ¿No sería así lo que pasó con los primeros apóstoles cuando comenzaron a trabajar? Que fue duro, que fue difícil, que tuvieron un trabajo sacrificado y que tuvieron mucha paciencia para que el evangelio comenzara a crecer, y que no les importaba las distancias, no les importaba el tiempo que tenían que caminar y que ir y que hacer para, amén, para hacer la obra que el Señor les había encomendado. Amén. Y que entendamos lo siguiente, que así como ellos habían hecho todo esto, otros pensaban que esto era fácil y querían venir siguiendo, imitando el ser apóstoles, cuando en realidad no lo eran. Porque si vamos a Marcos, vamos para Marcos 16, vamos a ver lo que tenían que hacer los apóstoles, amén, o los que estaban en aquel tiempo, los de la iglesia de aquel tiempo, amén, los de la iglesia primitiva, que son los que estaban trabajando fuertemente, los que estaban haciendo las cosas como las tenían que hacer. Vamos a ver lo siguiente. El Señor les dio un mandato y les dijo, oigamos bien, estoy en Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos a ver la tarea del apostolado. Vamos a ver la tarea de los hombres que estaban encomendados en la iglesia primitiva a hacer la obra que el Señor les había dicho. Dice la palabra, finalmente se apareció a los 11. ¿Cuántos eran los apóstoles que habían quedado? 11. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a dejar que hable la Biblia. Va a hablar la Biblia, no nadie más. Entonces, Marcos 16, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿Ok? Mire qué interesante. Incluso Jesús, bueno, Jesús puede hacer lo que Él quiera. Él es Jesús y Él tiene la autoridad para hacer todas las cosas. Entonces, dice que les reprochó, ¿ok? Que no habían visto al resucitado. Y dice el 10:15, y les dijo, id por todo el mundo, oigan bien, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Estas son las palabras que Jesús les está diciendo. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, estas señales iban a ir detrás de los apóstoles primeramente. Acuérdese, cuando están allá en Hechos, la gente sacaba a los enfermos y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Acuérdese cuando eligen a los 7 diáconos, el poder que dice la palabra que había sobre Esteban, el poder que había sobre Felipe, eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y comprometidos con la obra. Amén, hermanos. Y esto es lo que tenemos que ver, y de estos apóstoles que está hablando aquí en Éfeso. Amén. Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Yo voy a decir esto y por favor, si usted piensa diferente, respete mi punto de manera de pensar. Para mí, con el apóstol Pablo, fue el último de los apóstoles. Después del apóstol Pablo ya no se menciona otro apóstol. Hay un tiempo de cesación, pero eso lo vamos a decir después. Hay un tiempo de cesación. Por ejemplo, aquí hasta lo que es las iglesias estas, vamos a hablar de esto, pero después deja un tiempo de haber esta profesión de apostolado. Y es hasta ahí un poco por el 1900 tanto, después les digo, cuando el apostolado viene a surgir, pero por un tiempo cesó el apostolado. Para mí, con el apóstol Pablo, fue
el último de los apóstoles, por lo que él dice. Y como que los milagros cesaron de las manos de los apóstoles. ¿Ok? Ahora, yo podría decir muchas cosas de mucha gente contemporánea, pero esa no es mi tarea, de hablar mal de la gente. Tú tienes que conocer la palabra y saber cuándo una cosa es real y cuándo es verdadera. Si en estos tiempos hay apóstoles, si en estos tiempos hay gente que se pone el título de apóstol, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van por allí sanando a la gente que está enferma? Pero ir a los hospitales y dejar los hospitales vacíos. ¿Me explico? ¿Me explico? No estoy hablando del poder de Dios, estoy hablando del poder de que algunos hombres se acreditan individualmente. Amén, hermanos. No estoy hablando mal del poder de Dios, estoy hablando del poder que algunas personas se acreditan. ¿Ok? Tengo mucho cuidado en hablar acerca del poder de Dios, porque el poder es de Dios, no de los hombres. Porque el que hace los milagros es Dios. Y sí, claro que hay milagros. Claro que hay milagros, hermano. Yo creo en los milagros, porque tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo conoce tu condición. El Señor Jesucristo conoce lo que tú necesitas. Amén. Y si es su voluntad sanarte, te sana. Y si es su voluntad llevarte con Él, te lleva con Él. O sea una o la otra, el Señor Jesucristo es el que tiene control de tu vida. Amén. Entonces, vamos a hacer la aplicación doctrinal, una aplicación en una, en una manera que entendamos que hasta ahí por el año 200 después de Cristo, la fusión apostólica cesa. Aunque hay muchos padres de la iglesia, muchos padres que comenzaron con los 11 apóstoles y luego pasa y pasa, que muchos se consideraban apóstoles, pero vamos a ver que aquí el Señor Jesucristo está diciendo, oigan esto, dice, vamos a ver lo que dice, dice, la paciencia que ha tenido para este trabajo doloroso, arduo, y no puede soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que mienten. ¿Quiénes son los malos? Los que quieren su propio beneficio. ¿Quiénes son los malos? Aquellos que siempre van buscando la tajada propia para salir adelante. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Déjeme decirle que esto es posible. El Espíritu de Dios es el que da testimonio. Oiga bien, el Espíritu de Dios es el que da testimonio de lo que realmente es alguien. Olvídate, miren, yo no me pongo a pensar, oh, yo creo esto. No. Yo dejo que el Espíritu ponga en mí la sabiduría o el entendimiento de lo que tengo que creer. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Examinadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Amén. Así es que vamos a ver que estos de Éfeso no eran ningunos sencillos. Eran personas que estaban entendiendo y sabían lo que el Señor les había dicho. Seguimos. Estamos en el versículo 2. Ahora, vamos a ver algo más que dice. No sé si decir esto. Muchos hoy en día se llaman apóstoles, pero solo de nombre, pues no tienen las señales de apóstol. Estos son falsos controladores de su propia doctrina y manejan a las personas con sus falsos argumentos, incluso falsos milagros y señales que ellos mismos crean y hacen para que los demás crean en ellos. Esto es una verdad, ¿ok? Esto es una verdad, lo siento mucho. Creo que la palabra no miente, creo que la palabra es eterna y la palabra tiene que cumplirse. Amén. Así es que vamos a seguir, vamos a creer. Déjenme decir algo, mucha gente se basa en Efesios. Vamos para allá, vamos a ver lo que dice Efesios en cuanto al que Dios le dio Efesios 4, que Dios le dio dones a los hombres. Déjeme ver, es Efesios 4, permítame. Ok, dice la palabra así, Efesios 4,
11. Amén. Esto es bien importante. Esto también lo dice el Salmo. Déjenme leer Efesios 4, 10 y 11. Dice, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Efesios 4, 11 dice, él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la administración, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es bien fácil entenderlo cuando tú tienes conocimiento de la palabra. La palabra aquí está hablando de profetas, de apóstoles y de profetas. ¿Cuáles son estos apóstoles? Son los 11 apóstoles que nos está hablando Marcos 16, 14. ¿Entendimos? Estos apóstoles son los 11 apóstoles que nos está hablando Marcos 16, 14. ¿Cuáles son los profetas? No los mentirosos que están en estos tiempos. Los profetas son también todos los profetas que el Señor usó en el Antiguo Testamento. E incluso ahí podríamos incluir a Agabo, el que le profetizó a Pablo de que el dueño de este cincho iba a terminar pronto su vida. Amén. Estamos entendiendo. Los evangelistas, todos los que, como Felipe, como todos estos que se han levantado, y esta tarea podemos decir que sí es activa, porque el evangelista va a ir a predicar, va a ir a... Sí, hermana, hermana Marta, sí, yo estoy diciendo que ya pasaron. Los apóstoles, los 11 que estaban allá con Jesús, los 11. Los profetas, todos los del Antiguo Testamento ya pasaron. Los evangelistas, todos los que anuncian la verdad del evangelio, esto está activo. Los pastores están activos y los maestros están activos. ¿Están entendiendo? Estas 5 cosas, como dice que Pedro, que hacemos bien con estar atentos a la profecía más segura que tenemos, que es su palabra. Amén. No tienes necesidad que alguien te profetice, hermano. Entiendan esto, por favor. No anden buscando profecía, porque tienes la profecía más completa y solo tienes que abrir tu Biblia. Y si quieres, te gusta la profecía, lee lo que dice la palabra y ahí te vas a dar gusto con todas las profecías que Dios tiene para tu vida. Amén. Esa es la única profecía. No hay profetas, hermanos. Lo siento. El ministerio de profeta no está activo. Amén. Sigamos. Ahora, sigamos, hermanos, sigamos. Ahora, déjenme ver algo aquí que tengo. Ahora, vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia. ¿Habrá sufrido la primera iglesia? ¿Habrá sufrido el primer ministerio que el Señor deja en esta tierra? Una vez el Señor se va y comienzan los discípulos a predicar y comienzan a enseñar, ¿habrán sufrido? Claro que sufrieron. Sufrieron palos, sufrieron azotes, sufrieron cárceles. Se les impedía hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Les decían que no hablaran más en ese nombre y ellos llegan y dicen, ¿será que vamos a hacerle más caso a los hombres que a Dios? ¿Ok? Tremendo tema que está en Hechos. ¿Será que vamos a hacerle más caso a lo que diga alguien que a lo que diga el Señor? Amén. No es así. No es así, hermanos. Amén. Sigamos. Entonces, vamos a ver esto que es bien importante. Dice, la iglesia sufrió y también la iglesia tuvo paciencia. Esa paciencia que no es humana. Esa paciencia que viene por el fruto del Espíritu en estas personas. Acuérdese, aquí la iglesia estaba comenzando con todo. Aquí la iglesia estaba comenzando con todo poder, con todo el deseo del Espíritu Santo en ellos haciendo la obra. Amén. Miren, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios haga algo maravilloso contigo? ¿Quieres tener esa sensación? Métete con el Espíritu Santo. Si con Dios todo es posible, hermano, con Dios todo es posible. Es posible que tú no puedas hablar, pero tú quieres hablar, pero tú te metes con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar ese denuedo que solo Él sabe dar. Amén. Sin necesidad de mentir, sin necesidad de hacer algo contrario a las cosas de Dios. Entonces dice, has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Claro que esta iglesia primitiva trabajó con el sudor de su frente. Claro que esta iglesia primitiva trabajó arduamente por amor al nombre de Jesús. Claro que lo hizo. Amén. Lo hizo, hermanos. Yo estoy segura que lo hizo. ¿Saben por qué estoy segura que lo hizo? Por todo lo que tenemos en la palabra. Por todo lo que, léete todo el libro de los Hechos. Léete el libro de Hechos y te vas a dar cuenta de cómo esta gente no fue fácil. Cómo esta gente estaba decidida a obrar por el amor al Señor. Por el amor al crucificado, por el amor a aquel que nos dio la salvación, por aquel que lavó nuestros pecados, por aquel que vino para hacer las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Amén. Poderoso Dios. Sigamos. Entonces, esta iglesia había trabajado arduamente por amor a su nombre y no había desmayado. Y no has desmayado. Dice, esta es la iglesia que había sufrido la primera crítica a la iglesia primitiva. Una crítica constructiva. Algo de parte de Dios bien para ellos, del Todopoderoso. ¿Ok? Era tan recta en su trabajo como una regla estricta en mantener lo que ellos creían. Amén. Así como, por favor, por un poco decir, así como los judíos, con su ley, que creen que la pueden cumplir. Estos creyentes no. Estos creyentes no estaban cumpliendo la ley. Estos creyentes estaban cumpliendo lo que el Señor Jesucristo les había dicho. El nuevo plan, el nuevo pacto que Dios les había dado por medio del Señor Jesucristo para que vivieran creyendo fervientemente en que iban a tener una nueva vida. ¿Ok? Pero una manera metódica y práctica era la que estaban llegando. ¿Ok? Ellos estaban llegando a una manera en que haciendo todo y descuidando algo. Tú no puedes ser un cristiano a medias. Aleluya, hermanos. Tú no puedes ser metódico. Oro 1 hora. Leo la palabra 40 minutos. Hago un ayuno hasta las 12 del día. Y después de las 12 del día para abajo, te dedicas a cualquier cosa menos a la palabra, menos a las cosas de Dios, como que te desconectas. No, no es así. Tiene que ser constantemente, las 24 horas del día, tu mente, tu corazón y todas tus cosas tienen que estar en contorno a la palabra, en contorno a lo que tú eres, en contorno a lo que tú has creído. ¿Ok? Así no vas a desmayar, ellos no habían desmayado, pero simplemente se habían vuelto trabajadores de la obra. Amén, hermanos, eran solamente trabajadores. Esta iglesia era sólida y trabajadora, pero a la vez se había vuelto ritualista en su práctica. ¿Entendemos eso? La iglesia de Éfeso era una iglesia ritual. Ciertas cosas, hacer esto, hacer lo otro, de una manera práctica. No es así como tienes que ser. Ahora, cuando eres un bebé en la fe, bueno, no, eso para despuesito. Vamos a ver, eso es lo 3. Dice, has sufrido con paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? Eso es el versículo 3. Se habían vuelto rutinario, era una rutina, así como ir al trabajo. Ustedes saben que el trabajo es una rutina. Hay personas que dicen, y yo las entiendo, dicen, ay, yo amo mi trabajo. Pero a veces los vas a escuchar diciendo, este trabajo me tiene cansada, haz algo así. En ellos se había vuelto una rutina la obra del Señor. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4, que es poderoso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La rutina arruina todo. El trabajar rigurosamente como que te va desprendiendo del verdadero sentimiento de las cosas. La rutina de que, esto, como que te cansa.
No, cuando realmente tú haces las cosas por amor, cuando realmente ese amor está en ti, ese primer amor está en ti, es un anhelo, es un deseo, es una pasión. Y Éfeso había dejado su primer amor. Y Éfeso, por envolverse tanto en andar con la lupa, viendo si estos eran pastores, si eran apóstoles o no eran apóstoles, les andaban examinando, se les había descuidado algo. Estaban haciendo las cosas prácticamente mecánicamente. Hermanos, miren, esta es la primera iglesia. Ahora imagínense cuando lleguemos a la Odisea lo que dice. Y ya vamos a ver eso que es tremendo. ¿Será que si a los primeros, si en la primera iglesia, escuchen bien, si en la primera iglesia habían dejado el primer amor, ¿qué pasará con la última iglesia, hermanos? Yo he estado pensando en esto. Si la primera iglesia el Señor le dice, has dejado tu primer amor, Dios mío, ¿qué podemos esperar de la séptima? Pensemos, hermanos. Y esto, por favor, esto nos abarca a todos, no solo a Éfeso. Déjeme decir algo acá de esto. Cuando hay una rutina, se te olvida con la fe que recibiste a Cristo cuando eras un bebé, un recién nacido, cuando recién eras una nueva criatura, cuando habías recibido el poder y Dios cambia todas las cosas pasadas y ahora son hechas nuevas. Y como reconocimiento y como ese gozo de que eres una nueva criatura, vives una fe intensa y consideras la obra de Cristo lo máximo. Pero a medida que creces en la gracia, es como que vas apartándote un poco de ese sentimiento hermoso que se tiene que tener. Mayormente es el peligro de perder la calidez y el reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros. Cuando yo recibí al Señor hace muchos años, vamos a ver, año 92, 93, me envolví en una congregación y yo lo quería hacer todo, yo quería, oiga, yo podía con todo, hermano, así me sentía yo, que yo podía con todo. Predicar no lo hacía porque no sabía ni la O en la Biblia. No, hermano, cuando yo vine al Evangelio yo no sabía nada, así, nada de nada. Pero me decían de hacer algo, yo iba y lo hacía, no sé cómo lo hacía, pero yo lo hacía. Y la gente me decía, es que tiene el primer amor, pero ya se le va a pasar. Cuando yo escuché esa expresión, me dolió. Y yo no sabía que esto lo decía la palabra. En aquel tiempo yo no sabía. Pero hermanos, cuando llegué a Éfeso y cuando encontré que dice, has dejado tu primer amor, yo dije, Dios mío, estas personas que me dijeron estas palabras no saben lo que salió de su boca. Cuidadito si usted le dice a alguien, es que estás viviendo el primer amor, pero espérate que ya se te va a terminar. Yo comencé a decir, eso no se tiene que acabar. Eso no se puede acabar. Y yo no había leído Apocalipsis. Y yo no había leído esta carta a Éfeso. Hermano, me dolió, me molestó que me dijeran que se me iba a pasar el primer amor. Y para la gloria de mi Dios, yo creo que no lo he dejado. Está más loco que nunca. ¿Ok? Porque yo he hecho locuras por esta palabra. He hecho locuras en lo que he creído. Hago lo que creo que esta palabra a mí me ha dado. Me ha dado el gozo, me ha dado el amor que yo nunca sentí. Amén. Nunca sentí este amor que yo he sentido por Cristo. Nunca lo sentí por nadie. Bueno, no, por favor, hablando así en general. Por ninguna cosa, por nada. Para mí haber conocido al Señor fue el amor más puro que he conocido. ¿Ok? Y cuando tú tienes este primer amor, déjame decirte que lo tienes que cuidar. No tienes que dejar que este amor se te vaya. No tienes que ni pensar lo que se te va a ir. Porque déjame decirte que el día que este amor se te vaya, o que tú pienses que ya no esté, o que tú crees que no esté, te apartas del Señor. Te apartas del Señor, hermano.
Tener el amor de Dios es lo más grande. Tener este primer amor que está hablando aquí la Escritura. Tener este primer amor es el motor que te ayuda a seguir, que te hace ir contra viento y marea, que te hace ver que todo es posible, que te hace lograr lo que tú sabes que la fe puede producir en ti, hermano. Y esto es lo que tenía la iglesia primitiva. Esto es lo que habían recibido, un amor, óigame, eran los primeros, el primer fruto del Espíritu Santo en aquella iglesia que estaba naciendo, en aquella iglesia que era algo nuevo, algo allí en todo su esplendor. Amén. Y para la gloria del Señor, el Señor todavía produce este primer amor en el creyente. Todavía lo produce en los que van naciendo de nuevo. Pero hay que contener este amor, hay que mantener este amor. ¿Y cómo lo vas a mantener? Con la frescura del Espíritu, con la ayuda de la Escritura, congregándote con otros hermanos, conviviendo con otros hermanos que hablen lo mismo que tú hablas. El Señor tenía una queja contra ellos. Dice, como consecuencia de mucho trabajo, descuidando lo más importante. Vamos a ver lo que dice Mateo 22:37. Esto es poderoso, hermanos. Toda la palabra te habla. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Escritura. Mateo 22:37. Mira lo que dice, que es una palabra del Antiguo Testamento, pero la vamos a leer en Mateo. Mateo 22:37 dice, y dijo Jesús, ¿ok? Vinieron a él y se le acercaron. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan ellos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú amas al Señor de esa manera, en tu mente, en tu corazón y con todo tu ser, escucha, con todo tu ser, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo vas a dejar ese primer amor? Si en tu mente primero está Dios, en tu corazón está Dios y en tu alma está Dios, ¿cómo vas a dejar este primer amor? Indefinidamente no vas a dejar el amor de Dios de palpitar dentro de ti. Imposible que el amor de Dios se vaya de tu vida, hermano, porque es algo que lo pone el Señor y no lo pones tú. El amor, el primer amor no es fruto mío, es de Dios en mí. Amén. Estoy haciendo obediente al mandato de Dios. Estoy trayendo de parte de Dios lo que Él ha producido dentro de mí para que yo lo ame. Hasta eso hemos recibido de Dios, el que te lo vas a amar, pero ese amor es de Él en ti, hermano, no es tuyo. Tremendo, hermanos, tremendo lo que la palabra te dice. Ahora miremos esto. El primer amor que nos habla Mateo 22:37, el primer amor, pero muchos creyentes se refieren a él como un enamoramiento que luego pasa. Eso no es cierto. Esto no es un enamoramiento. Un enamoramiento es el que uno tiene por una mujer, por un hombre. Claro, el hombre para la mujer por el hombre. Y con el tiempo, por los defectos de la mujer o por los defectos del hombre, el amor se va opacando, el amor se va disminuyendo, pero no el amor hacia Dios, porque Dios no tiene defectos, porque Dios no tiene imperfecciones, porque Dios no te va a hacer nada malo. Todo lo contrario, todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que Dios hace es suplirte, ayudarte, bendecirte. ¿Cómo vas a dejar de enamorarte de Dios, hermanos? Imposible. Para mí, imposible. Poderoso Dios. Sigamos. El amor, el primer amor es el primer amor es el motor del creyente. Debe de ser lo que impulsa a vivir en una vida de compromiso. No comprometida porque si lo dejas te va a ir mal. Comprometida porque sabes que fuera de Él no hay nada bueno. Comprometido porque sabes que fuera de Él nada sirve. Comprometido porque sabes que Él es lo único bueno que puede venir a tu vida y te convierte. Te convierte en mejor persona cada día. Y ese amor te impulsa, y ese amor te ayuda, y ese amor te sostiene a vivir conforme a las cosas que Dios ha preparado para ti.
Pregunta, ¿sabrá Dios quién le ama con todo su corazón? ¿Sabrá Dios? Si Dios les estaba diciendo a ellos mismos, has dejado tu primer amor. Piensa en esto. Con esto voy a cerrar el versículo 4. El único que tiene que saber el amor que hay en ti para Él es Él. Y Él le dice a los de Éfeso, ustedes han dejado su primer amor. Ustedes se han apartado de ese amor. Amén. Y cuando tú amas al Señor y no se lo tienes ni que decir. Tus acciones lo demuestran. Tu manera de vivir conforme al Señor se lo demuestra a Él. Él lo conoce. Él sabe si le amas. Él sabe si lo primero para ti es Él. Él lo sabe, hermano. Ustedes saben que los efesios supieran quiénes eran apóstoles o no. Era algo que ellos no estaban dentro del corazón de los falsos apóstoles. Pero ellos lo sabían por sus hechos, por sus acciones. ¿Sabes que Dios simplemente lo sabe? El Dios Todopoderoso sabe si tú tienes amor o no por Él. Tú sabes que para Él, Él sabe qué importante es Él en tu vida. Dios lo sabe, mis hermanos. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas y lo sabe todo. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Tengo algo acá todavía que dice. Se dirige a la iglesia. El versículo 5. Se dirige a la iglesia misma. Le dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Hermanos, escuchen, ¿será importante el primer amor? Que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. ¡Wow! ¿Será, hermanos? Dios mío, Señor, dígame de dónde he caído. Yo creo que deberíamos de hacernos esa pregunta. Señor, ¿de dónde me he caído, Señor? Señor, examíname, Señor. Hay un salmo, proverbio. Examíname, Señor. Examíname. Que mi corazón esté limpio delante de ti. Él es tu Señor. Tú puedes pedirle, Padre, examíname. Examíname si yo estoy caminando conforme a tu palabra, conforme a lo que tú dices. Señor, ¿realmente yo hago como tú quieres? Señor, ¿realmente estoy viviendo conforme a tus propósitos? Hermanitos, escúcheme. Esto es para la iglesia. Ustedes querían que leyéramos Apocalipsis, pues estamos leyendo Apocalipsis. Y aquí nos vamos a encontrar con cositas que claro, acuérdense que nosotros estamos en Cristo. Vamos a ver. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Ok? Si no te arrepientes, si no cambias de dirección, si no te ajustas a lo que yo digo. ¿Verdad que sí es o no es así? Alguien diría, sí, pero usted misma ha dicho que somos salvos y nos vamos a ir al cielo. Sí, vamos a ir al cielo y nos va a llevar en el rapto el Señor. Pero cuando lleguemos allá arriba en el cielo, va a haber el tribunal de Cristo. Allá arriba va a ver el tribunal de Cristo. Y dice, te voy a leer, vamos a 2 de Corintios 5:10. Vamos, para que entendamos. Porque la Biblia no se contradice, mis hermanitos, no se contradice. Y mi Biblia y tu Biblia en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿y sabe quién está hablando ahí? Todos nosotros, el apóstol Pablo. Dice que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O yo, hermano,
oyó lo que dice la Escritura. Ese día que usted y yo subamos, que estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor me va a decir: oh, Josefina, hiciste esto malo, esto malo, esto malo. Me lo va a decir. Hermano, me lo va a decir. Y también a usted, no solo a mí, y a Pablo. Y a muchos pastores y a muchos mentirosos también se los va a decir. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De algo me voy a asegurar, que cuando esté arriba no me vaya a decir: dejaste mi primer amor. No, primero Dios que nunca, Señor, eso no. Hermanos, es la palabra la que te estoy leyendo. Entonces, aquí hasta el año 200, el Señor le pide a la iglesia que se arrepienta y que se enderece. Constantemente el Señor nos pide que nos enderecemos. Por eso leemos su palabra, porque su palabra nos santifica, ¿o no es así? Es lo que dice Juan 17:17. Santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo tengo que acercarme a la palabra, conocer de la palabra, vivir por la palabra y caminar conforme a lo que el Señor quiere. Porque si no es así, iba a venir a quitar el candelero de su lugar si no se arrepentía. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Sigamos. Ahora miren lo que dice. Ellos recuerda, dice, ¿qué tiene que recordar la iglesia de Éfeso? Volver a su primer amor. De allí había caído, según el versículo 5. Recordar el ser salvos. Al ser salvos, ese amor, ese primer amor. Recordar cuando te separaste del mundo, del pecado, para ser de Él, para adorarle a Él, para servirle a Él. Todo el trabajo que hiciste por amor de su nombre tiene que volver a hacerse. Hermanos, yo espero que con la palabra que estamos leyendo, reacciones y hagas un examen y le digas: Señor, revísame, haz en mí lo que soy individualmente, por favor. Háblame, Señor, y corrígeme qué estoy haciendo mal. Háblame, Señor, y dime si realmente tu primer amor está en mí. Lo podemos hacer. Esto se aplica a nosotros, hermano. Esto sí se aplica a nosotros. Que el primer amor esté en ti. El amor de Dios. No el amor de un hombre. O el amor de tus hijos. Hay gente que puede decir: ay, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, a mis hijas. No, no estamos hablando de ese amor. No estamos hablando de eso. Es el amor a Dios. Es ese compromiso con Dios. Late tu corazón por el Señor. Late tu corazón por buscar del Señor, por servirle al Señor. Amén. Dice: recuerda volver a tu primer amor, a ese amor que es único, y ese amor que no miente, y ese amor que es el producto de haber reconocido al Señor en todos nuestros caminos. Deben arrepentirse y volver a las primeras obras. Tremendo. Versículos 2, 3, 4 y 5 son como el centro del problema que tenía Éfeso. ¿Ok? La rutina, el hacer, el querer hacer. Cuidadito, hermanos, cuidadito con el hacer. Lo voy a decir así: si te fascina limpiar el templo, poner las cortinas, poner todo, limpiar la alfombra, mantenerlo bien, examínate que no valga más eso que el tiempo de adorar a Dios. Creyendo que, no, yo lo limpio. No, nada, todo tiene su lugar. Sí, puede ser un fanático limpiando el templo, arreglando el templo, trayendo las flores. Qué bello, te lo aplaudo. Pero que eso nunca quite el tiempo del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra, de la predicación de la palabra, del tiempo de adoración. Todas las cosas tienen que ir juntas. Amén. Todas tienen que ir juntas. Tremendo, ¿verdad?
Aleluya. Vamos a ver el verso 6, lo que dice. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Qué tremendo. Había algo bueno. El que ellos se hayan afanado, pudieron conocer lo que era falso. Eran los benditos apóstoles que ellos sabían que eran mentirosos porque no eran apóstoles. Y había un grupo de gente que se llamaba nicolaitas. Este nicolaitas, oye bien, ¿ok? Es una transliteración del original que hay acá. Esta palabra es una transliteración, ¿ok? Y su nombre significa conquistar a un pueblo, lo que sugiere a una estructura jerárquica eclesiástica que domina a los laicos. Como un laico puede comenzar a construir, a edificar, llegar a ser un clérigo para tener otros laicos a su orden. Por ahí dicen que los nicolaitas son la doctrina del caballo para conquistar a la gente común. ¿Ok? Gente que se podría decir que ahora hay muchos nicolaitas. ¿Entendieron? Hombres que buscan por el poder dominar a otros, que agarran una herejía, porque prácticamente eso viene siendo una herejía cuando quieres dominar. Cuidado. Acordémonos de lo que nos hablaba Hebreos, de las diversas doctrinas y doctrinas extrañas. Y eso es lo que hace un nicolaíta, ¿ok? Comienzan a abusar o a manejar o a manipular a muchos para tenerlos bajo dominio. Sería bueno que investiguen lo más que puede acerca de los nicolaitas, para que usted llegue a ese entendimiento de lo que ellos son y por qué Dios los aborrece. Amén. Amén. Sigamos. Hermanos, el Señor nos trae a recordar muchas cosas. El Señor es el primero en enseñarnos y hablarnos de las cosas que Él quiere que tú y yo sepamos. Tenemos un Dios tan perfecto que no te va a dejar que caigas en el error. Tenemos un Dios tan perfecto que si tú le crees, te va a corregir en todo tiempo. A mí me ha pasado. Y a veces tú le clamas al Señor y le dices, Señor, pero dime en qué te he fallado, Señor, dime qué he hecho mal, Señor, dime esto. Y Dios calla. Y Dios no contesta. Y tú sigues y sigues y sigues, pero va a haber un momento preciso en que Dios te va a hablar y te va a mostrar y te va a enseñar y te va a hacer entender lo que Él quiere que tú sepas. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Dios es un Dios que lo que dice lo sostiene. ¿Ok? Vamos a ver algo bien importante. Versículos 7 y 8. 7. Oh, permítame. El 7, el último. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos oyendo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vamos a comenzar a ver las cuestiones que tenemos que saber separar, ¿ok? Las cuestiones donde tenemos que saber qué es para la iglesia local y qué es para la iglesia de la gran tribulación, ¿ok? En este momento, este versículo, por favor, si es posible, hazle un círculo al 7. Este versículo es específicamente para la iglesia en la gran tribulación. No solo te lo voy a decir con las palabras que están saliendo de mi boca, sino que te lo voy a comprobar con lo que dice la Biblia, ¿ok? Hay gente que dice, tenemos que mantenernos hasta el fin para poder comer del árbol de la vida. Óyeme, esto no es para la iglesia de este tiempo. Esto no es para nosotros. Esto es para la iglesia que va a estar en la gran tribulación.
¿Quieres comprobarlo? Por eso les hablé de las dispensaciones. Apocalipsis es un libro, es una escritura para el último tiempo, para el tiempo de la gran tribulación. No quiero decir que no puedes aprender. Claro que podemos aplicar versículos a nosotros. Por ejemplo, podemos aplicar del capítulo 2:2 al 2:5. ¿Ok? Al 2:5 lo podemos aplicar. Incluso el 6. Tú sabes que nosotros con el conocimiento de Dios podemos saber quién es un falso y quién es un verdadero. Podemos conocer quién es, por el Espíritu Santo, cuál es la buena doctrina y cuál es la mala doctrina. Yo he tenido personas que me han dicho, he hablado con ellas y me han dicho, es que hermana, yo fui a un lugar y la persona decía, hacía esto y esto, y algo en mí yo no lo podía recibir y algo en mí me hacía que lo rechazaba. Eso se llama Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Tú bien sabes cuando alguien habla verdad y alguien habla mentira. Tú bien lo sabes. Hermano, se sabe. Porque el Espíritu de Dios te muestra. El Espíritu de Dios te revela. Amén. Ahora, vamos a ver por qué esta parte del versículo 7 no es para la iglesia local. Escuchemos, quiero que entiendan esto. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida. El que venciere, el que retenga hasta el final, el que no se deje sellar por la bestia, el que no se ponga la marca de la bestia, el que no adore la bestia, el que se mantenga con los mandamientos de Dios y la obra, ese, el que resista hasta el final, ese va a comer del árbol de la vida. Pero esto es para los judíos. ¿Quieren ver dónde lo dice la palabra? Bien claro. Vamos para Apocalipsis. Amén, hermanos. La palabra se explica solita. Apocalipsis 22:14 nos va a dar la aclaración de quiénes van a comer del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Amén, hermanos, ¿están oyendo? Nosotros no. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que saber y conocer en la Escritura, qué es para la iglesia y qué es para la gran tribulación. Amén. Vamos a ver algo. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la palabra. En donde dice árbol, este es el medio para obtener la vida eterna. En todos los versículos que dicen Apocalipsis, para comer del árbol de la vida, está hablando para obtener vida eterna. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, la palabra bien claro dice que aquellos que han creído tienen vida eterna. El que no ha creído ya ha sido, ¿qué dice? Condenado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero cuando los versículos que miremos que diga, y el que oiga, ¿ok? Le daré a comer del árbol de la vida. O se dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí lo está diciendo bien claro. Primero lo está diciendo Apocalipsis 2:7, pero también te lo certifica Apocalipsis 22:14. ¿Ok? La salvación para el judío va a ser que retenga los mandamientos y que aguante, ¿ok? Que retenga los mandamientos y que haga obras, que no se deje sellar por la bestia, por la marca de la bestia, y que no adore la bestia y que no participe en las cosas de la bestia. Prácticamente se va a separar. Y dice la palabra, escucha esto bien claro, dice la palabra en Hebreos que estos judíos van a ser fortalecidos por ángeles. Eso lo vamos a ver despuesito. Van a ser fortalecidos por ángeles. Los ángeles los van a asistir. Los ángeles de Dios les va a ayudar. Porque es una promesa que Dios le hizo a Abraham.
Amén. Hermanos, miren, esto es interesante. Ahora, esto es lo que aplica para la iglesia de la gran tribulación. Les hablé que las iglesias, las 7 iglesias, son un reflejo histórico desde la primera venida de Jesucristo hasta la última venida, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es en un plano histórico, pero también tiene que ver profético, en donde va a ser desde la iglesia pasando por la gran tribulación. Ahora, ellos, estos de acá, escucha bien, estos de acá van a tener que retener para soportar. Vamos a ver el plano de la iglesia y por qué esto no cubre a la iglesia del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice primeramente Primera de Juan 4:4. ¿Están listos? Porque veamos lo que nos dice a nosotros, cómo es nuestra salvación. Dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ok? ¿Está entendiendo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Has recibido a Cristo? ¿Estás en Cristo? No te preocupes por el versículo Apocalipsis 2:7. No te cubre. Es para el tiempo de la gran tribulación en ese momento. Va a ser un tiempo futuro, no es para nosotros. Nosotros ya no vamos a estar en esta tierra, vamos a estar con el Señor. Nosotros ya hemos sido raptados, hemos sido llevados a su presencia. Aunque compadezcamos ante el tribunal de Cristo, pero allí nadie viene para el infierno, ahí todos se quedan con el Señor Jesucristo. Entendamos eso, hermanos. Otro versículo más, en donde Primera de Juan 5:4 habla de esta seguridad que usted y yo tenemos por estar en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nosotros hemos vencido al mundo por la fe del Hijo de Dios. Nosotros estamos en Cristo por la fe del Señor Jesucristo. Ahora, digamos, para ellos es el árbol de la vida, para nosotros es creer en Cristo, creer en el Calvario, creer en el sacrificio máximo de Dios para este mundo. Amén. Gloria a Dios. Déjenme orar, no se me vayan. En el nombre del Señor, gracias, Padre, por esta palabra que nos has encomendado en esta hora. Te bendecimos y nos vemos mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén.